Es un hombre preparado y actualmente concentrado en obtener en ser ordenado como sacerdote, probablemente en poco tiempo. Y eso va a ser la semana que entra. No fue posible para él venir hoy. Entonces, hoy, a falta de Otmar, así se llama, Otmar Tovar, vamos a hacer una revisión de las lecturas correspondientes al domingo, al trigésimo domingo ordinario. El tiempo ordinario, quise decir, que es una lectura del profeta Isaías, otra de la carta a los Hebreos, y por último, una sección muy llena de mensaje del Evangelio de San Marcos, que se refiere a aquel hombre ciego de nombre Bartimeo. Una de las primeras cosas que tenemos que comprender es que Bartimeo efectivamente era ciego, y lo triste o lo desesperante para muchos es que habemos cristianos que estamos ciegos y no sabemos. Pero a eso llegaremos. Voy a empezar con la lectura del profeta Jeremías, con su permiso. Y dice así, lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. El profeta Jeremías habla en este tono porque se está refiriendo al regreso del exilio, aquel exilio de hace siglos, que los llevó, tengo que ser cuidadoso en lo que digo, a lo mejor no fueron siglos, que los llevó a ser exilados y llevados a la fuerza a Babilonia, al norte de Israel y de Judea. Y aquí está hablando Jeremías del regreso de este pueblo de los judíos que regresa a su hogar. Dice ahí parte de la lectura: he aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego de todos los confines de la tierra. Entre ellos está el ciego y el cojo, la mujer encinta o la que acaba de dar a luz. Y retorna una gran multitud. Viene una gran multitud que era más allá de los que vienen de Babilonia, que ya no existía en ese momento. Pero también la multitud de judíos errantes, valga la frase, y vienen llorando, yo los consolaré y los guiaré, los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Esas son las palabras del profeta Jeremías.
El texto de este profeta, del profeta Jeremías, que acabamos de leer, habla de un regreso del exilio. Israel ya se había desparramado por todas partes, pero para el Señor no representa ninguna dificultad. La prueba es que hoy, en el siglo XXI, siguen regresando aquellos de sangre hebrea, judíos, regresan a su tierra con gusto. Regresan y se encuentran en un país desolado. El llanto no se hace esperar, porque cuando salieron de Jerusalén, el templo estaba de pie. Ahora todo está. Las huestes de Babilonia se encargaron de que desapareciera todo rasgo, toda imagen de Jerusalén. Démonos cuenta que los judíos fueron exilados, enviados lejos, y regresan ahora. Y regresan los que estaban en el exilio, en Babilonia, que ya era un lugar que no existía, de tal suerte que los judíos podían salir, y el Señor Dios los llamó a regresar a su terruño. Pero llamó a todos. Vinieron los de lo que antes era Babilonia, y vinieron los que no estaban en Babilonia, que se iban regados por toda Asia Menor, Grecia, islas y el mundo entero, si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI. Si ustedes han conocido a algún judío que viva en su país o aquí en Estados Unidos, se dan cuenta que ellos ya volvieron a tender lazos con su patria y regresan a menudo a hacer servicio militar. Fíjense, aquellos judíos que están en este país o en México o en donde estén, aquellos judíos que sientan el llamado de Dios, regresan a su terruño y regresan contentos. Y ahora existe una Jerusalén nueva, y ellos regresan sin llantos y regresan contentos, agradecidos porque el Señor Dios los llama de regreso. Y quizá siembren raíces, quizá no. Los muchos regresan a su lugar de origen, vamos a decir, ya no sé, Costa Rica o México, o El Salvador, o Estados Unidos, o tantos otros países donde los judíos se desperdigaron desde tiempo inmemorial, y el principio de eso fue el exilio a Babilonia. Bien, pasemos ahora a la segunda lectura, que es de la carta a los Hebreos. El mensaje aquí importante, han de recordar que la semana pasada la segunda lectura, también de los Hebreos, habla de que Jesús, Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Y de hecho, estoy yéndome a la segunda lectura de la semana pasada. De hecho, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, porque él mismo ha pasado por eso. Por las mismas pruebas que nosotros, excepto por el pecado.
Y ahora, un capítulo más tarde, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos sigue, probablemente haya sido Pablo, sigue con el tema del sumo sacerdote. Con ese antecedente, me voy a permitir leer el capítulo 5, la lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido por los hombres, entre los hombres. Y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto de debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, también debe ofrecerlos por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se le otorgó a quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O bien, como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno de la orden de Melquisedec. Hablar de Melquisedec es hablar de mucho tiempo antes, que había un sumo sacerdote de prestigio, de renombre, de nombre de Melquisedec, y se le daba ese honor como si fuera permanente. Sin embargo, era un hombre como usted y yo, pero que se había ganado el ser sumo sacerdote a pulso, vamos a decir, al grado que en una historia pasada, Melquisedec se consideraba un verdadero sumo sacerdote. Ahora sabemos que el verdadero sumo sacerdote es Jesús, y a Jesús nadie le confirió ese título, y no se le confirió a él a sí mismo, sino que el mismo Dios Padre, que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. O como escuchamos nosotros que no estábamos ahí, pero sabemos que cuando Jesús fue bautizado por San Juan, se dio una voz del cielo del Espíritu Santo diciendo: este es mi hijo muy amado, en el que me complazco. Escúchenlo. Mal haríamos en no escucharlo. Por 2 domingos consecutivos, nuestra Santa Madre Iglesia escoge la lectura de la carta de los Hebreos, la semana pasada el capítulo 4 y esta semana el capítulo 5. Pero como quiera, ambas lecturas se refieren al sumo sacerdote. Y esta en particular, de esta semana, nos explica que todo sumo sacerdote está elegido entre los hombres. Luego, es sumo sacerdote por aclamación. Y es intermediario entre Dios y el pueblo. Y él ofrece sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, ofrece sacrificios por el pueblo, pero también por él, porque él se sabe pecador, como lo somos todos.
Y por eso la conclusión de esa lectura es: Jesús no fue asignado sumo sacerdote por accidente, lo hizo nada más y nada menos que Dios Padre. Entonces, no puede haber un sumo sacerdote más real que Jesús, nombrado por Dios Padre, y nuestro abogado, la raza humana, usted y yo, tenemos en la persona de Jesús alguien que aboga por nosotros. Y esa es la más grande ventaja que tenemos los cristianos. Vamos a ver un poquito más cuando hablemos del Evangelio de San Marcos, que sigue a continuación. Voy a irme directamente al Evangelio de San Marcos, pero no escuchen como si fuera el Evangelio tal cual lo van a oír ustedes en su parroquia. Conforme leamos, a lo mejor voy a tener la opción de agregar comentarios del significado que le puso el evangelista Marcos a este pasaje del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Jericó era un lugar al que todo el que deseaba ir a Jerusalén tenía que pasar por ahí. Entonces, aquellos que tenían problemas de salud o de posesión demónica o qué sé yo, se acercaban al camino para pedirles a los peregrinos que iban a Jerusalén que les ayudaran. Y Bartimeo se hallaba ahí sentado a la orilla del camino pidiendo limosna como tantos otros. Pero se dio cuenta que había mucho revuelo, había más gente que era de costumbre. Acuérdense, no veía nada, pero sí sentía que había más ruido, había más paso de gente. Y cuando se dio cuenta, al escuchar los comentarios de la gente que pasaba por ahí Jesús el Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le decían: cállate. Pero a él no le importaba, seguía gritando cada vez más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Tanto neció Bartimeo, cual debería haber hecho, era una oportunidad única de curarse. Tanto neció que Jesús lo escuchó y les dijo a los que lo acompañaban: llámenlo. Y le llamaron. Y le dijeron: ánimo, levántate, porque Él te llama. No hacía falta Bartimeo para entender a quién se refería cuando le dicen: Él te llama.
El ciego estaba tirado sobre un manto, sobre su manto, donde ponía los regalos que le daban, dinero, comida, qué sé yo, estaba en ese manto. Pero cuando yo oyó, ánimo, levántate porque Él te llama, tiró su manto, de un solo brinco se puso de pie y se acercó a Jesús. Acuérdense, estaba ciego. Se acercó a Jesús, dándose cuenta por dónde podía estar, y alguno que otro que estaban ahí lo orientaban. Y muy rápidamente se acercó a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Fíjense en esto. Jesús no hizo ningún movimiento, ningún gesto para que Bartimeo se curara. Como sabemos en otros evangelios, que a otros ciegos le ponía lodo que había hecho con su propia saliva y se les ponía en los ojos y luego les pedía que fueran a lavarse. En este caso, no fue así. Simplemente le dijo: vete, que tu fe te ha salvado. De inmediato recobró la vista al oír esas palabras. Y el de haber estado sentado a la orilla del camino, comenzó a seguirlo por el camino. Ese es el caso del ciego Bartimeo. Ya no es ciego, ahora es alguien que escuchó el llamado de Jesús y Jesús le dio la gracia de recuperar la vista. Decía yo al empezar la charla que tantos estamos ciegos y nuestra fe está tibia. Y quisiéramos escuchar a Jesús que nos llamara. Y nos ha estado llamando desde que somos infantes. Pero no escuchamos porque el mundo nos gana, nos lleva por caminos que no son los que Jesús quisiera que siguiéramos. Y entonces, aunque ni vemos ni oímos a Jesús por nuestras propias flaquezas. Jesús, sin embargo, conoce del mundo y aunque no escuchemos su llamado, cuida de nosotros como cuidó de Bartimeo. Es importante que entendamos esto, porque en el peor de los casos, cuando estamos cargados de faltas, bendito sea Dios, en todas las parroquias de nuestra ciudad de San Antonio hay hasta 2 sacerdotes simultáneamente ofreciendo el sacramento de la reconciliación. Y cuando salimos de ahí, volvemos a ver.
Es un gusto, es un alivio, es una bendición. Y no cuesta más que de 20 a 45 minutos, según como esté la multitud. Normalmente, bendito sea Dios, la multitud es grande. Vayan temprano, amigos. Les recomiendo. Hace algunos años, yo creo que 2 años o 3, tuve la suerte de compartir con un grupo de estudio de la Escritura precisamente este evangelio. Y dice el autor del texto que estábamos leyendo esa vez que Marcos hace de ese evento, hace una catequesis extraordinaria que creo que era la que venía yo insinuando desde que empezó el programa. Dice Marcos hace un relato una catequesis extraordinaria para animar a quienes viven ciegos, como usted y yo, a abrir sus ojos, salir de su indiferencia y tomar la decisión de no solo escuchar a Jesús, sino seguirlo. Este evangelio también nos explica cómo Jesús tenía compasión de los enfermos y los necesitados, que encontraba en su camino, que han de haber sido muchos. ¿Cuántos posesionados del demonio eran llevados ante Jesús y eran liberados? ¿O cuántos ciegos podían ver? ¿Cuántos cojos podían volver a andar con normalidad? Estoy recordando ese pasaje del Evangelio, no sé si sea, no creo que sea Marcos, haber sido otro donde una mujer creo que sí fue Marcos, una mujer está sufriendo de hemorragia por muchos años, toca la borla del manto de Jesús y en ese momento se alivia, sin ni siquiera decirle nada a Jesús, al grado que Jesús se dio cuenta que algo había pasado y le pregunta a sus discípulos, ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos, con un poquito de sorna, le dicen, pero ¿no te das cuenta, Jesús, que estamos envueltos en gente que quiere verte, que quiere oírte, que quiere tocarte? Que no te extrañe. Pero esa mujer que había sido curada se dio cuenta del revuelo que se estaba haciendo y se enfrentó a Jesús y le dijo, yo toqué tu manto. Y si saben ustedes, porque lo dije hace un momento, que esa mujer fue curada en el momento que con su fe y su voluntad y la gracia de Dios tocó el manto y de inmediato se alivió.
Y Jesús iba por el mundo con compasión para aquellos enfermos, posesionados, hambrientos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? De hecho, si ustedes recuerdan aquel pasaje donde Jesús se da cuenta que hay varios miles de hombres, además de sus familias, de esos hombres. Y lo único que siente es compasión por ellos. Y le dice a sus discípulos, pídeles que se vayan a los pueblos vecinos para que encuentren algo de comer. Y dice Jesús, pues, bueno, no dijo nada por el estilo que yo iba a decir ahorita. Dijo, ¿y cuánto tenemos nosotros aquí para darles? No, pues apenas tenemos unos cuantos peces y algunos teleras de pan. Bueno, pídanles que se sienten en grupos de 50 o más. Llenen las canastas y sírvanles a todos. Claro está, dio gracias, bendijo el pan y los peces y todos comieron hasta el hartazgo. Paso a paso Jesús estaba viendo y ayudaba a los necesitados. La compasión de Jesús nunca tuvo límite. Y esa compasión vino de la gracia de su Padre, porque su Padre es compasivo. Y Jesús es compasivo. Bendito sea Dios. Les decía que con los enfermos y necesitados, Jesús sentía compasión y buscaba la manera de ayudarles. Jesús sale de Jericó acompañado por sus discípulos y bastante gente, nos dice ese autor que les decía. Jericó precisamente era el lugar donde empezaba la subida pesada a Jerusalén. Marcos, al escribir su evangelio, se fijó en un ciego de nombre Bartimeo. Y lo describe así. Es un mendigo, ciego, que no ha podido ver nunca el rostro de Jesús. Nunca podrá subir la montaña para llegar a Jerusalén. Está sentado y a oscuras lo ve, porque no puede caminar, no puede ir a ningún lado. Se pasa el día inmóvil, esperando que suceda algo, la ayuda de los demás. Y además no puede seguir a Jesús. Está junto al camino, pero no en el camino. Cuando se da cuenta que por ahí viene Jesús el Nazareno, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y ahí es donde se da el milagro
que finalmente, a pesar de la multitud, Jesús la escucha y le dice a sus discípulos, tráiganlo, llámenlo. Y lo primero que los discípulos le dicen, ánimo. Como, no sé si fueran palabras precisas de Jesús, pero el evangelista escribe, ánimo. Te está llamando. Eso de que te está llamando le quita la soledad, la debilidad de ser limitado en su alcance. Como no puede comer, como no puede ver, no puede caminar, quizá difícilmente pueda comer y nunca va a llegar a Jerusalén, a menos que alguien lo lleve de la mano. Sin embargo, le pide a Jesús, ten compasión de mí. Él no se puede aliviar solo. No hay un despacho de oculistas ahí en la esquina. Necesita a alguien. Necesita a Jesús. Y él sabía que Jesús hacía este tipo de milagros. Entonces le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús tuvo compasión y lo llamó. Ánimo, le dicen los discípulos, te está llamando. Inmediatamente sabe quién le llama y se levanta de un brinco. Dice el comentarista de este evangelio que le importó muy poco las 3 pesetas que tenía ahí. Se levantó y dejó su manto y corrió con Jesús. ¿Qué quieres de mí?, le dice Jesús. Señor, que pueda ver. Era tal la compasión de Jesús por los que lo necesitaban, que aunque iba en un recorrido específico para llegar a Jerusalén, se detiene, pide que le traigan a Bartimeo y lo cura. De buenas a primeras, Bartimeo tiene esperanza. Y decidido, se acerca a Jesús. Probablemente le ayudan a que se acerque, pero no importa, él se acerca, es su voluntad. Así Jesús es siempre. Es regalo, es gracia, es salvación. Y el ciego, Bartimeo, no tiene duda. Le contesta a Jesús, Maestro, que vea. Y así ve a Jesús y de Jesús recibe la luz para vivir. Ahora todo cambiará. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. El evangelista nunca dice nada de que una orden de cura, de curación, nada. Lo que lo salva es su fe y esperanza en Jesús y toda su confianza en Él.
Me pregunto yo, ¿no es este contacto lo que necesitamos nosotros? Reconocernos ciegos. Porque bueno, algunos vemos bien, otros ya no tanto. Pero si no tenemos la fe necesaria, es como si fuéramos ciegos y no sabemos para dónde ir. Por eso es que el autor de este texto habla de que el relato es una catequesis donde tenemos que nosotros ponernos en el lugar de Bartimeo. Antes estaba sentado a la orilla del camino, ahora está sobre el camino siguiendo a Jesús. Ese es Jesús. Compasión, aceptación de todos, ejemplo para todos. Tengo el gusto de decir que conozco amigos que tienen ese corazón compasivo. Aquellos amigos que se detienen a darle la mano a alguna persona cuyo auto se detuvo, se descompuso. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, tienen compasión, se detienen y las más de las veces ayudan. Les voy a platicar un cuento muy corto de un evento en mi vida de cuando era muchacho. Yo creo que tendría 26 años o algo así. Mi auto se detiene. En aquel tiempo nomás me alcanzaba para un Volkswagen de aquellos que había en México, que les llamaban bochos. Yo no sé por qué, pero bueno. Y estoy en una carretera de mucho tráfico, a un lado del camino, y se detiene una persona que yo no conocía. Y yo, ¿qué querrá este? ¿Qué se para? Y ya me dijo, buenas noches, ¿qué te pasó? Y dije, fíjate que ya no tiene compresión el carro, yo no entiendo qué le pasa. Y hace poco que fue al taller y en fin, dice, a ver, déjame ver. Este muchacho se dio cuenta del problema, había sacado de su auto unas herramientas y en 2-3 movimientos volvió la compresión al vehículo. Semanas después me entero que es el hermano menor de uno de los que eran mis jefes en la empresa donde yo trabajaba. De apellidos ellos dos, Serrano. Ese fue un ejemplo que me entusiasmó a decir, hay gente en el mundo que tiene la compasión de la cual Jesús nos dio ejemplo. Muy buenas tardes, amables amigos.
Ya nos quitaron el video, pero no importa, seguimos charlando. Les doy gracias por su atención y por sintonizar Virgen de Guadalupe Radio. Buenas tardes, Dios los bendiga, hasta luego. La Iglesia en movimiento con los movimientos.